En la actualidad, el planeta está regido por un sistema capitalista que prioriza la maximización de ganancias y la rentabilidad por sobre todas las cosas. Y la realidad es que este sistema ha sido el culpable del agotamiento de los recursos, la desigualdad social y la pobreza en todos los sentidos. Y no, este video no tiene el objetivo de criticar al sistema, ya que el capitalismo también tiene sus aspectos positivos. Sin embargo, este sistema ha hecho que la mayoría de las empresas solo busquen generar dinero, sin importar si le hacen un bien al planeta o no. Pero en este video no hablaremos acerca de esas empresas, ya que como viste en el título, el día de hoy hablaremos sobre el emprendimiento social, una alternativa que está buscando que dentro del capitalismo las empresas prioricen el beneficio social, obviamente sin dejar de lado la rentabilidad. Así que si te gustaría conocer sobre este tema y las empresas que lo practican, ponte cómodo y disfruta el video. Una empresa social es una forma de negocio que busca obtener utilidades mediante la búsqueda de soluciones a problemas sociales, culturales y medioambientales. Algunas de sus características son que tienen como objetivo primordial el logro de un impacto social positivo y cuantificable. Utilizan las ganancias ante todo para lograr su objetivo y se gestionan con diligencia, responsabilidad y transparencia, involucrando a los empleados, clientes y partes interesadas afectadas por sus actividades comerciales. Es muy fácil reconocer a una empresa social, porque nunca pierde su objetivo de vista, el cual es mejorar la vida de los demás. En estas compañías los dividendos se reinvierten en la realización del objetivo social, para así continuar creciendo y aumentando su impacto. Un ejemplo de empresa social es Aurara, una empresa que ha creado una marca de agua mineral cuyos dividendos se invierten al 100% en llevar agua potable a las personas que carecen de ella, reduciendo así drásticamente la incidencia de enfermedades, en la higiene y en la alimentación, aumentando la disponibilidad de tiempo para escolarización y el desarrollo laboral y económico. Asimismo, vale la pena destacar que en este tipo de empresas la innovación es la clave para encontrar las soluciones a este tipo de problemas. En las universidades prestigiosas como Stanford, Harvard o Columbia existen desde hace unos años los Social Enterprise Clubs, donde se enseña a los alumnos a crear nuevos modelos de negocios que cambien al mundo. Estos clubes se han convertido en auténticos hubs de emprendimiento, cuyo objetivo es desarrollar al talento de los jóvenes para que sean capaces de crear e impulsar empresas sociales con enfoques nuevos, que motiven a los empleados. Y por si fuera poco, si hay algo que define a las empresas sociales es que generan puestos de trabajo dignos y en buenas condiciones salariales, un enfoque que las ha hecho más resistentes y estables ante las crisis económicas. Cabe destacar que aunque siempre buscan el bien tanto social como ambiental, la realidad es que estas empresas también buscan utilidades y beneficio, o sea que no son simplemente programas sociales, son negocios rentables, que sí buscan generar dinero, pero como objetivo principal siempre está el bien común. Y aquí es donde viene la siguiente pregunta. ¿Por qué son necesarias este tipo de empresas? Pues verás, en el planeta existen muchísimos problemas que las grandes corporaciones no han sabido arreglar, y esto en gran medida ha sido por priorizar el capital por sobre todas las cosas. Sin embargo, los problemas siguen existiendo, y las empresas sociales han llegado al mundo empresarial con nuevos valores que pueden ser muy positivos, como la solidaridad, el compromiso con sus trabajadores y la sostenibilidad, la cual no solo se refiere a la sostenibilidad en términos de que la empresa genere ganancias, sino que se logre la productividad y eficiencia a lo largo del tiempo. En este tipo de empresas siempre debe de haber dos objetivos, el económico y el social. Entre los beneficios económicos que persiguen las empresas sociales, tenemos las ganancias y la reducción de costos, para así obtener una rentabilidad que dé sustento al negocio. Y en cuanto al beneficio social, la empresa busca que sus trabajadores se sientan cómodos y contentos dentro de su trabajo, para que de esta manera aumenten su nivel de productividad. Buscan a su vez retribuirlos con salarios dignos, capacitaciones, crecimiento laboral y por supuesto contar con objetivos sociales, objetivos que siempre son los principales en este tipo de negocios. Algunos ejemplos de empresas sociales en Latinoamérica son Échale a tu casa, una empresa mexicana que busca que las comunidades participen en la producción de sus propias viviendas, formando constructores, asesorándolos y elaborando planes de financiación para todos sus vecinos, creando así viviendas dignas en todo México. Otro caso es Semilla Nueva en Guatemala, que tiene como objetivo cambiar el desarrollo del sistema agrícola en Centroamérica, esto mediante la transmisión de conocimientos y nuevas técnicas para obtener un maíz con mejores valores nutricionales, que repercutan en una mejor salud de la población que vive bajo el umbral de la pobreza, ya que el maíz es el alimento más barato de la región. En Perú está Cunan, una plataforma de emprendimiento socioambiental, cuya finalidad es fortalecer el ecosistema del emprendimiento social en el país, a través de sinergias entre distintos actores con interés en desarrollar este tipo de negocios en todo Perú. Campo Alto es una empresa colombiana que busca inspirar a las personas para cambiar su calidad de vida a través del acceso a la educación y al trabajo,
con su oferta de 14 cursos de formación técnica enfocados en capacidades productivas para las personas de la base de la pirámide. Y gracias a su profundo entendimiento de las necesidades del mercado, que lleva estudiando desde su inicio en 1996, ha logrado certificar a más de 23,000 personas. Regresando a Guatemala, Ecofiltro produce y distribuye purificadores de agua para familias de comunidades rurales en este país. Purificadores que han impactado a más de 130,000 familias guatemaltecas, afectando positivamente el bienestar y la salud de las personas que no tienen acceso a agua limpia. Y finalmente, de vuelta a México, Capeltic es una empresa cooperativa chiapaneca formada por familias indígenas tzetzales y colaboradores, que se encarga de producir café orgánico, y que gracias a la creación de una cadena de valor que llega directamente al consumidor final, han logrado crear un negocio que beneficie muchísimo a los productores. Inversionistas, creo que después de este video queda claro el por qué es importante el emprendimiento social en nuestras ciudades. Obtener utilidades mediante la solución de problemas que impactan directamente en nuestra vida es algo que deberían de hacer todas las empresas. Pero bueno, la última palabra la tienen ustedes. ¿Qué les parecen este tipo de empresas? ¿Creen que son necesarias? Me encantaría conocer su opinión en la cajita de comentarios. Y si el video les gustó, no duden en darle pulgar arriba y compartirlo con sus amigos. Cuídense mucho y hasta pronto.